Hay secretos que las familias poderosas guardan. Hay escándalos que los gobiernos entierran. Y luego está lo que le pasó a Adela Noriega, la actriz más hermosa de México, la reina indiscutible de las telenovelas, la mujer que hacía que 30 millones de personas pararan todo para verla en pantalla cada noche, la que tenía contratos millonarios, portadas de revista, el amor del público entero, y que un día simplemente desapareció, sin explicaciones, sin despedidas, como si nunca hubiera existido. 17 años. 17 años sin una sola fotografía pública, sin entrevistas, sin apariciones, sin siquiera un avistamiento confirmado. La mujer más famosa de México convertida en fantasma, en leyenda urbana, en misterio que consume foros de internet y programas de chismes. Y durante todos estos años, la pregunta ha sido siempre la misma. ¿Por qué? ¿Qué le pasó a Adela Noriega que la hizo huir de todo lo que conocía? ¿Qué secreto tan oscuro guardaba que prefirió abandonar fama, fortuna y el amor de toda una nación? La respuesta está en una noche en el Hospital Inglés de la Ciudad de México. Una noche donde la primera dama del país, Cecilia Ocelli, esposa del presidente Carlos Salinas de Gortari, irrumpió en una habitación privada y golpeó brutalmente a una mujer que estaba dando a luz en ese preciso momento. Esa mujer era Adela Noriega, y lo que sucedió esa noche no solo destruyó su carrera, destruyó su vida entera. La condenó a 17 años de exilio autoimpuesto y creó uno de los secretos mejor guardados en la historia política de México. Esta es la historia completa, los nombres reales, las fechas exactas, los testimonios que han permanecido ocultos durante décadas en archivos periodísticos que pocos se atrevieron a publicar. El audio explosivo que nunca debió filtrarse. El libro que documenta cada detalle, pero que la mayoría prefirió ignorar. Y la verdad sobre por qué la mujer más bella de México lleva 17 años escondida del mundo que una vez la adoró. Adela Noriega nació Adela Amalia Noriega Méndez el 24 de octubre de 1969 en Ciudad de México. No vino de familia del espectáculo. No tenía conexiones en Televisa. Era simplemente una niña de clase media con algo extraordinario. Belleza que detenía conversaciones y presencia que la cámara adoraba de maneras inexplicables. Desde muy pequeña era diferente. No solo era hermosa, con esos ojos verdes que parecían ver directo al alma, con ese cabello castaño que caía perfectamente, con esa sonrisa que iluminaba habitaciones. Tenía algo más, algo indefinible. Presencia, carisma, autenticidad que no se puede enseñar o fabricar. La cámara simplemente la adoraba de maneras que directores de casting nunca habían visto. A los 13 años hizo su primera telenovela, un papel pequeño que llamó la atención de productores. A los 16 ya era estrella emergente con papeles cada vez más importantes. Y para los 20 era la actriz más cotizada de Televisa, la empresa de televisión más poderosa del mundo hispanohablante. Quinceañera en 1987, la convirtió en ícono generacional. Toda una generación de mexicanos creció viéndola cada tarde. Dulce Desafío consolidó su estrellato y probó que no era casualidad de una sola telenovela. y para principios de los 90, cada telenovela que protagonizaba rompía récords de audiencia no solo en México, sino en toda América Latina, en Estados Unidos, en España. Era fenómeno internacional. Los números eran estratosféricos. 30 millones de personas veían sus telenovelas cada noche. 30 millones. Para poner eso en perspectiva, es como si toda la población de Canadá sintonizara el mismo programa simultáneamente. Marcas peleaban porque ella apareciera en sus comerciales. Revistas garantizaban ventas récord si ella estaba en portada. Era literalmente la mujer más famosa de México en ese momento. Pero con la fama venía algo más.
algo que ella no había anticipado cuando firmó su primer contrato con Televisa. Atención. Atención no solo de fans, sino de hombres con poder. Productores que querían más que simplemente trabajar con ella. Empresarios que veían en ella trofeo para coleccionar. Políticos que consideraban acceso a celebridades como Adela parte de los privilegios de su posición. Y en 1993, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, esa atención tomaría la forma más peligrosa posible: la atención del presidente mismo. Carlos Salinas de Gortari, presidente de México de 1988 a 1994. Un hombre que llegó al poder en elecciones que muchos historiadores y analistas políticos consideran fueron masivamente fraudulentas. La famosa caída del sistema durante el conteo de votos que, misteriosamente, cuando el sistema volvió, mostraba a Salinas ganando contra toda proyección previa. Un hombre cuyo sexenio estuvo marcado por privatizaciones masivas que enriquecieron a pequeño grupo de oligarcas conectados con él. Por corrupción que alcanzó niveles estratosféricos incluso para estándares mexicanos. Por vínculos documentados con narcotráfico que emergieron años después. Por asesinatos políticos que incluyeron al candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio, y al secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu. Un hombre cuyo hermano Raúl terminaría en prisión acusado de asesinato y lavado de dinero con cuentas bancarias en Suiza, conteniendo cientos de millones de dólares de origen inexplicable. Un hombre que eventualmente tendría que huir de México cuando su sexenio terminó, porque era tan odiado por la población que su seguridad personal estaba genuinamente en riesgo. Pero en 1993, Salinas todavía era presidente en ejercicio. todavía tenía poder absoluto sobre el país. Y según múltiples fuentes que han emergido a lo largo de los años, desarrolló una obsesión particular con la actriz más famosa de su país. No fue encuentro casual en evento social, fue calculado, fue deliberado. Salinas, como muchos presidentes mexicanos antes y después de él, usaba su posición para acercarse a celebridades del momento. Las invitaba a eventos oficiales en Los Pinos, la residencia presidencial, a cenas privadas con pequeños grupos selectos de políticos y empresarios. Les ofrecía favores, conexiones políticas, protección gubernamental, y esperaba algo a cambio. Siempre esperaba algo a cambio. Adela Noriega fue invitada a varios eventos presidenciales entre 1993 y 1994. Las invitaciones venían directamente de la oficina de la presidencia con el sello oficial. Y inicialmente ella declinó. Educadamente, pero firmemente. No le interesaban círculos políticos. Quería enfocarse en su carrera de actuación que iba increíblemente bien. Pero la presión aumentó gradualmente. Y no vino solo de la presidencia, vino de Televisa mismo. Ejecutivos de la empresa que dependía enormemente de concesiones gubernamentales para operar su monopolio virtual, que necesitaba mantener relaciones cordiales con cualquier gobierno en turno para proteger sus intereses comerciales masivos, sugirieron a Adela que sería muy bueno para su carrera mantener buenas relaciones con la presidencia. Productores le dijeron que era simplemente protocolo, que no significaba nada importante, Que todos los artistas de su nivel asistían a eventos presidenciales de vez en cuando. Que era parte del precio de ser estrella de ese calibre en México. Y le recordaron, sutil pero claramente, que Televisa podía hacer o deshacer carreras con una simple decisión ejecutiva. Entonces finalmente aceptó. Fue a un evento oficial en Los Pinos. Conoció formalmente a Carlos Salinas de Gortari. Y ahí comenzó todo. El principio del fin de la vida que conocía. Las versiones exactas de cómo inició la relación entre Adela Noriega y Carlos Salinas varían significativamente dependiendo de la fuente que consultes. Algunos testimonios sugieren que fue a proceso gradual, que Salinas la cortejó durante semanas con regalos costosos, con atención constante, con promesas de que podía usar su influencia presidencial para hacer su carrera aún más grande de lo que ya era. Otros testimonios más oscuros y perturbadores sugieren que no hubo cortejo real en el sentido tradicional.
que Salinas simplemente esperaba que su posición como presidente de la República le daba derecho automático de acceso a cualquier mujer que deseara, celebridad o no. Pero lo que está documentado por múltiples fuentes independientes, lo que aparece en el libro Escándalos de Rafael Loret de Mola, basado en testimonios de personas con acceso directo a la información durante esa época, es que para mediados de 1993, Adela Noriega y Carlos Salinas de Gortari tenían encuentros regulares de naturaleza íntima. Eran encuentros discretos, meticulosamente planeados por personal de seguridad presidencial. Nunca en público, donde cámaras de paparazzi pudieran capturarlos juntos. Siempre en residencias privadas, controladas completamente por guardaespaldas presidenciales. O, curiosamente, con frecuencia en secciones privadas del Hospital Inglés, un hospital privado de lujo en Ciudad de México, que aparentemente se prestaba para este tipo de encuentros discretos de personas poderosas que necesitaban privacidad absoluta. El mismo hospital que eventualmente se convertiría en el escenario del escándalo que destruiría la vida de Adela completamente. Adela tenía 24 años cuando esto comenzó. Salinas tenía 45. Era 20 años mayor que ella. Estaba casado con Cecilia Ocelli desde 1972, más de 20 años de matrimonio. Tenían 5 hijos juntos. Pero eso no parecía importarle en absoluto. Y Adela, según testimonios de personas cercanas a ella durante esa época, personas que hablaron décadas después bajo estricta condición de anonimato, por miedo a represalias incluso años después, se sentía completamente atrapada en la situación. Porque, ¿cómo dices que no al presidente de México? ¿Cómo rechazas a hombre con poder absoluto sobre el país, sobre la empresa para la cual trabajas, sobre básicamente cada aspecto de tu vida profesional y posiblemente personal? Especialmente cuando ese hombre ha dejado claro a través de su historial político que no tolera ser rechazado o contradicho, que cuando enfrenta resistencia o desafíos a su autoridad, usa todo su poder para aplastar esa resistencia sin misericordia. Y entonces, Adela hizo lo que muchas mujeres en posiciones imposibles han hecho a lo largo de la historia. Sobrevivió. Mantuvo la relación lo suficientemente cordial para no convertirse en enemiga del hombre más poderoso de México. Pero internamente, según estos testimonios filtrados años después, estaba destruida emocionalmente, avergonzada, atrapada en situación de la cual no veía salida posible, y entonces quedó embarazada. Y todo lo que había sido secreto incómodo, pero manejable, se convirtió en crisis de magnitud nacional que eventualmente destruiría todo. Esto es lo que el libro Escándalos de Rafael Loret de Mola documenta con detalle devastador y testimonios específicos. Rafael Loret de Mola es hijo del legendario periodista de investigación del mismo nombre. Creció en el mundo del periodismo de investigación mexicano. Tenía acceso a fuentes que periodistas normales nunca podrían alcanzar debido al apellido y conexiones de su familia. Y para su libro sobre escándalos políticos mexicanos que pocos se atrevieron a publicar en su momento, tuvo acceso privilegiado a testimonios de enfermeras específicas, médicos y personal administrativo del Hospital Inglés que estuvieron presentes directamente o tuvieron conocimiento de primera mano de lo que sucedió esa noche. En algún momento de 1994, probablemente en los primeros meses del año, basándose en el timing del nacimiento posterior, Adela Noriega descubrió que estaba embarazada. Hizo la prueba en privado con médico de absoluta confianza. Confirmó el embarazo múltiples veces y supo inmediatamente que el padre era Carlos Salinas, porque no había nadie más en su vida romántica durante ese periodo. Intentó manejar la situación discretamente al principio. Habló con Salinas en uno de sus encuentros privados habituales. Le dijo directamente que estaba embarazada. Y según el testimonio que Loret de Mola presenta en su libro basado en lo que personal cercano reportó, la reacción de Salinas fue fría, brutalmente fría. No mostró alegría por la noticia, no mostró preocupación genuina por su bienestar.
Mostró solo preocupación inmediata por su propia imagen política y las consecuencias para su presidencia. Le dijo que se deshiciera del problema. Esas fueron aparentemente sus palabras textuales. Deshazte del problema. Que él no podía bajo ninguna circunstancia reconocer a ningún hijo fuera de su matrimonio oficial. Que su carrera política, incluso después de terminar la presidencia, su imagen cuidadosamente cultivada como presidente de familia estable, su futuro en política internacional, todo estaba en juego. Que ella necesitaba entender eso y actuar en consecuencia lo más pronto posible. Le ofreció dinero, mucho dinero. Cantidades que para la mayoría de mexicanos serían fortunas de vida, para que terminara el embarazo discretamente en clínica privada y nunca mencionara nada sobre su relación con él a nadie. Y aparentemente asumió que con suficiente dinero y suficiente presión implícita de su posición, el problema simplemente desaparecería como tantos otros problemas habían desaparecido convenientemente durante su presidencia. Pero Adela se negó rotundamente. Y esa negativa, esa decisión de mantener el embarazo a pesar de las órdenes directas del presidente de la República, desataría una cadena de eventos que destruirían absolutamente todo en su vida. Porque Adela quería tener al bebé. Según personas cercanas a ella que conocían su carácter, siempre había querido ser madre algún día. Y a pesar de las circunstancias absolutamente horribles de cómo había quedado embarazada, a pesar de que el padre era hombre casado con 5 hijos que claramente no quería este bebé, ella sentía que este era su hijo, su bebé. Y no podía simplemente eliminarlo porque era inconveniente para el político poderoso. Entonces tomó la decisión más valiente y más costosa de su vida. Decidió continuar con el embarazo sin importar las consecuencias. Y esa decisión la puso en curso de colisión directa con 2 de las personas más poderosas y peligrosas de México en ese momento, Carlos Salinas de Gortari y su esposa Cecilia Ochelli. Cecilia Ochelli, la primera dama de México, eventualmente se enteró del embarazo de Adela. Cómo exactamente llegó esa información a ella sigue siendo de misterio que diferentes fuentes explican de maneras contradictorias. Algunos dicen que alguien en el círculo íntimo de Salinas, quizás un asistente personal o guardaespaldas, que estaba cansado de encubrir constantemente las infidelidades del presidente, filtró la información directamente a Cecilia. Otros dicen que Cecilia, quien definitivamente no era mujer ingenua o desinformada, había sospechado de su esposo durante años, que había contratado investigadores privados discretos para seguirlo y documentar sus actividades, que esos investigadores habían documentado fotográficamente los encuentros repetidos con Adela, que Cecilia sabía sobre la relación mucho antes del embarazo, pero lo toleraba como habían tolerado esposas de presidentes mexicanos las infidelidades de sus esposos durante décadas, como parte no hablada del trato. Pero el embarazo cruzaba línea completamente diferente que ella no podía tolerar. Y hay versión más oscura que algunos periodistas mencionan, que sugiere que el propio Salinas, en momento de frustración extrema, cuando Adela se negó repetidamente a terminar el embarazo, le dijo a su esposa deliberadamente que usó a Cecilia como herramienta de presión adicional contra Adela, que calculó fríamente que si su esposa confrontaba a Adela directamente, eso podría finalmente hacer que cambiara de opinión sobre continuar el embarazo. Pero sin importar exactamente cómo se enteró, Cecilia Ochelli supo sobre el embarazo. Y su reacción no fue de resignación o aceptación pasiva, como Salinas quizás esperaba o calculaba. Fue de furia absoluta, de odio puro hacia la mujer que veía como destructora de su familia. Porque Cecilia Ochelli no era simplemente esposa decorativa del presidente que sonreía para fotos oficiales. Venía de familia Ochelli, apellido con peso considerable en alta sociedad mexicana. Era mujer inteligente, educada en las mejores escuelas, con sus propias conexiones sociales y políticas acumuladas durante décadas. Había estado casada con Salinas desde 1972.
más de 20 años soportando su ambición política sin límites. Había estado a su lado durante toda su carrera política ascendente. Durante la campaña presidencial extremadamente controversial de 1988, había sonreído para cámaras durante todo su sexenio, mientras México colapsaba económicamente. Había soportado los escándalos de corrupción masiva que emergían constantemente. Las acusaciones persistentes de fraude electoral, los rumores cada vez más documentados de vínculos de su esposo con narcotráfico. Las protestas violentas en las calles, donde millones de mexicanos gritaban su odio hacia su esposo. Había soportado absolutamente todo eso con dignidad pública impecable. Pero esto era completamente diferente. Esto no era escándalo político abstracto sobre dinero robado o elecciones manipuladas. Esto era traición personal directa. Una amante embarazada. Y no cualquier amante anónima que pudiera ser ignorada o negada. La actriz más famosa de México. Una mujer cuya cara aparecía en televisión nacional cada noche, vista por 30 millones de personas. Una mujer que millones de mexicanos adoraban y seguían religiosamente. Si esto se hacía público, no sería solo humillación privada dentro de círculos de poder. Sería humillación nacional transmitida en todos los canales. Internacional, en todos los periódicos. Sería la comidilla de absolutamente todos los medios durante meses. El chiste de todos los programas de comedia y parodia. La vergüenza definitiva e imborrable. Y Cecilia Ocelli decidió que eso absolutamente no sucedería bajo ninguna circunstancia. Que haría lo que fuera necesario. Usaría cualquier medio disponible para evitar que esta historia saliera a luz pública. Y que la primera persona que necesitaba entender claramente las consecuencias de sus acciones y decisiones era Adela Noriega misma. La fecha exacta del incidente sigue siendo disputada entre diferentes fuentes y testimonios, pero la gran mayoría coincide en que fue durante los últimos meses del sexenio de Salinas, muy probablemente entre septiembre y noviembre de 1994. El sexenio de Salinas terminaba oficialmente en diciembre de ese año, con la toma de posesión del siguiente presidente. Y quizás por eso el timing fue particularmente tenso y explosivo. Porque Salinas estaba perdiendo poder rápidamente a medida que se acercaba el fin de su sexenio. Y sabía perfectamente que una vez que dejara la presidencia oficialmente, no tendría la misma capacidad práctica de controlar información o intimidar medios o hacer que problemas desaparecieran con una llamada telefónica. Adela estaba en las últimas semanas de embarazo para ese momento, según el desarrollo natural. Había logrado mantener el embarazo completamente secreto del público general durante meses. No había salido en público prácticamente para nada desde que el embarazo comenzó a ser visible. No había dado ninguna entrevista a medios. No había aparecido en ningún evento público. No había fotografías. Televisa había dado explicaciones extraordinariamente vagas y contradictorias a prensa sobre por qué su estrella más grande y más rentable no estaba trabajando. Algunos reportes oficiales decían que estaba tomando descanso merecido después de años de trabajo continuo. Otros decían que estaba estudiando actuación avanzada en Estados Unidos. Otros que estaba cuidando familiar gravemente enfermo. Las historias no coincidían, pero nadie investigaba demasiado profundamente. La verdad era que estaba prácticamente prisionera, escondida en su propia casa con seguridad privada constante. Seguridad que oficialmente era para protegerla, pero en realidad era para asegurarse de que no fuera vista en público en estado de embarazo avanzado claramente visible. Porque si una sola fotografía de Adela Noriega embarazada salía a la luz en cualquier medio, absolutamente todo el secreto meticulosamente construido colapsaría instantáneamente. Los medios investigarían agresivamente, harían preguntas insistentes sobre quién era el padre, y eventualmente, inevitablemente, la verdad completa emergería destruyendo todo. Y cuando finalmente llegó el momento del parto, fue llevada discretamente al hospital inglés en medio de la noche. No al área pública del hospital donde pacientes regulares recibían atención médica normal.
a una sección completamente privada y aislada. Un piso entero que normalmente era reservado exclusivamente para personas extremadamente ricas o políticamente conectadas que pagaban fortunas por privacidad absoluta. Habitación especial registrada bajo nombre completamente falso en todos los sistemas del hospital, para que los registros oficiales no mostraran en ningún lugar que Adela Noriega era paciente. Doctores y enfermeras específicamente seleccionados que atendieron el parto habían firmado acuerdos legales de confidencialidad antes de siquiera entrar a la habitación. Acuerdos con cláusulas amenazantes que prometían destrucción legal y profesional total si alguna vez hablaban sobre lo que vieron esa noche con cualquier persona. Personal de seguridad presidencial estaba estratégicamente posicionado en el piso completo, asegurándose militarmente de que absolutamente nadie no autorizado se acercara. Todo estaba diseñado y ejecutado meticulosamente para que nadie en México supiera que Adela Noriega estaba dando a luz al hijo del presidente de la República. Todo estaba bajo control absoluto. Hasta que llegó Cecilia Ocelli. Y entonces todo el control cuidadosamente construido se evaporó instantáneamente en una explosión de violencia descontrolada. Los testimonios de lo que sucedió esa noche. Los testimonios que Lorette Mola recopiló meticulosamente para su libro, entrevistando a personal del hospital años después, bajo protección de anonimato, son notablemente consistentes en los detalles básicos fundamentales. Cecilia Ocelli llegó al hospital inglés completamente sin previo aviso para el personal o para Adela. Llegó acompañada de contingente completo de guardaespaldas presidenciales, no uno o dos. Un grupo considerable de personas armadas con credenciales oficiales del gobierno que hacían absolutamente claro que trabajaban directamente para la presidencia de la República. Exigió acceso inmediato e incuestionable a la habitación específica donde Adela estaba. El personal médico del hospital, siguiendo protocolos médicos básicos, intentó detenerla educadamente. Enfermeras explicaron que no podía entrar porque la paciente acababa de dar a luz hacía menos de una hora y necesitaba descanso médico crítico. Pero Cecilia no era paciente normal, que podía ser rechazada con explicaciones médicas estándar. Era la primera dama de México. Sus guardaespaldas tenían armas visibles y autoridad gubernamental oficial. Y ella personalmente tenía furia acumulada que absolutamente no aceptaría ser negada por enfermeras. Irrumpió violentamente en la habitación con sus guardaespaldas abriendo la puerta. Adela acababa de dar a luz, literalmente hacía menos de una hora. Estaba físicamente exhausta del proceso de parto, emocionalmente vulnerable en el estado intenso de las primeras horas después de dar a luz, sosteniendo a su bebé recién nacido, envuelto en manta estándar del hospital. Y vio a Cecilia Ocelli entrar abruptamente a su habitación seguida de guardaespaldas armados y entendió inmediatamente en ese segundo que algo terrible estaba por suceder. Cecilia, según los testimonios detallados de múltiples enfermeras que estaban físicamente en la habitación en ese momento y que décadas después hablaron bajo anonimato absoluto, comenzó a gritar inmediatamente al entrar. No hubo saludo, no hubo conversación civilizada, no hubo intento alguno de mantener compostura. Fue explosión inmediata de furia acumulada durante meses. Comenzó a insultar a Adela con las palabras más vulgares imaginables, llamándola prostituta, roba maridos, destruye familias, aprovechada sin moral, oportunista. Los insultos fueron constantes e imparables, escalando rápidamente en intensidad y vulgaridad absoluta. Y entonces cruzó la línea hacia violencia física directa. Cruzó la habitación rápidamente hacia donde Adela estaba acostada en la cama de hospital, sosteniendo a su bebé recién nacido. La agarró violentamente del cabello con una mano cerrada, y con la otra mano comenzó a golpearla repetidamente en la cara sin control. Adela, sosteniendo todavía a su bebé recién nacido en sus brazos, no podía defenderse apropiadamente de los ataques. Su primer instinto maternal fue proteger al bebé absolutamente. Giró su cuerpo instintivamente para que los golpes violentos no alcanzaran al niño indefenso.
pero eso significaba necesariamente exponer su propia cara y cuerpo completamente a los ataques continuos de Cecilia sin poder protegerse. Y Cecilia golpeaba sin ningún control racional. No eran bofetadas dramáticas como podrías ver en telenovela. Eran golpes cerrados con fuerza, puñetazos directos, jalones de cabello tan violentos que literalmente arrancaban mechones completos. Su cara estaba contorsionada de odio puro. Y según uno de los testimonios absolutamente más perturbadores que emergió años después, en algún momento durante la confrontación violenta, Cecilia intentó físicamente quitarle al bebé de los brazos a Adela. Intentó literalmente arrancar al niño recién nacido de los brazos protectores de su madre. Las enfermeras finalmente reaccionaron e intervinieron físicamente. Se metieron literalmente entre Cecilia y Adela, arriesgando sus propios empleos y posiblemente su seguridad personal al desafiar a la primera dama. Una de las enfermeras logró tomar cuidadosamente al bebé de los brazos de Adela para protegerlo completamente del caos violento. Otra enfermera intentó desesperadamente calmar a Cecilia, mientras una tercera corría fuera de la habitación para buscar urgentemente a doctores y personal de seguridad del hospital. Los doctores entraron corriendo a la habitación en cuestión de segundos y vieron la escena completamente surrealista. La primera dama de México en medio de ataque violento físico contra paciente que acababa de dar a luz hace minutos. Adela sangrando visiblemente de la nariz y labio donde había sido golpeada repetidamente. Cabello completamente desordenado con mechones arrancados. Llorando incontrolablemente. En shock traumático profundo. Y los guardaespaldas de Cecilia, finalmente viendo que la situación estaba completamente fuera de control y podría escalar aún más, la sacaron físicamente de la habitación. Literalmente tuvieron que cargarla porque ella resistía. Seguía gritando amenazas específicas mientras la sacaban a la fuerza. Gritando que se aseguraría personalmente de que Adela nunca trabajara de nuevo en México. Que usaría absolutamente todo el poder de la presidencia para destruir su carrera completamente, que haría que desapareciera permanentemente si era necesario. Y Adela, golpeada, sangrando, traumatizada, sosteniendo a su bebé que ahora lloraba aterrorizado por todo el caos y violencia, entendió en ese momento exacto, con claridad absoluta, que su vida tal como la conocía había terminado para siempre. Que no había manera posible de continuar siendo Adela Noriega, la actriz famosa después de esto. Que las amenazas de Cecilia Ocelli no eran palabras vacías dichas en momento de furia. Eran promesas reales que serían cumplidas. Los doctores atendieron las heridas visibles de Adela lo mejor que pudieron. Su nariz no estaba completamente rota, pero sangraba profusamente. Su labio superior estaba partido profundamente. Tenía moretones oscuros formándose rápidamente en su cara y cuello. Y el trauma psicológico era absolutamente incalculable. Acababa de dar a luz, debería haber sido uno de los momentos más hermosos y felices de su vida entera, y en cambio había sido atacada salvajemente por la primera dama de su país en el momento de máxima vulnerabilidad. Personal del hospital estaba en shock colectivo. Nadie tenía idea de qué hacer con la situación. ¿Llamaban a la policía para reportar agresión física? ¿Cómo llamas exactamente a la policía para reportar que la primera dama de México acaba de atacar violentamente a alguien? ¿A quién reportas cuando la persona que cometió el ataque es literalmente esposa del presidente de la República? Documentaban oficialmente las lesiones físicas, sabiendo que hacerlo podría exponerlos personalmente a represalias gubernamentales devastadoras. Y Adela, a pesar de su estado físico y emocional destrozado, entendía perfectamente todas las implicaciones políticas. Les dijo directamente al personal que no documentaran absolutamente nada oficialmente en ningún registro, que no llamaran a la policía bajo ninguna circunstancia, que simplemente trataran sus heridas lo mejor posible y la dejaran irse lo antes médicamente posible, porque sabía instintivamente que si esto se convertía en reporte médico oficial, si había documentación formal de que la primera dama la había atacado violentamente, eso sería declaración de guerra total contra las personas más poderosas de todo México. Y ella no podía ganar esa guerra.
Absolutamente nadie podía. Lo que pasó en las horas y días inmediatos después con el bebé es la parte de la historia donde las versiones divergen más dramáticamente. Algunas fuentes dicen que el bebé fue entregado casi inmediatamente para adopción a familia cuidadosamente seleccionada en Estados Unidos. Otras dicen que la propia familia de Adela se hizo cargo. Versiones más oscuras sugieren que Salinas usó su poder para controlar el destino del niño completamente. Lo documentado es que Adela salió de ese hospital sin su bebé y entendió que tenía que desaparecer o enfrentar destrucción total. Durante 14 años más, de 1994 a 2008, Adela continuó trabajando. María Isabel, El privilegio de amar. El manantial. Amor real. Fuego en la sangre. Cada telenovela más exitosa que la anterior. Pero algo fundamental había cambiado en ella. Era más reservada. Rechazaba entrevistas. Vivía bajo seguridad constante, como si llevara peso invisible que nadie podía ver. Y entonces, en 2008, después de Fuego en la sangre, simplemente se fue. Dijo que necesitaba descanso, pero el descanso se convirtió en desaparición permanente. Los rumores explotaron. Cirugía plástica desastrosa, enfermedad terminal, conversión religiosa fanática, cada teoría más salvaje que la anterior. Pero la verdad era simple. Había huido. Tomó su fortuna y construyó vida nueva completamente lejos, porque finalmente, con Salinas sin poder, se sentía libre de intentar vivir en paz. Reportes la sitúan en Estados Unidos, California o Florida, viviendo bajo nombre diferente, apariencia cambiada para pasar desapercibida, existiendo en paz después de décadas de terror. Y el hijo tendría ahora 30 años, viviendo probablemente sin idea de quién es su madre verdadera. El secreto mejor guardado de un escándalo que involucró al presidente de México. Esta es la historia que México no quiere recordar. Adela Noriega no desapareció por vanidad o capricho. Desapareció para sobrevivir, porque vio exactamente de qué son capaces personas con poder absoluto, y eligió vida sobre fama, libertad sobre fortuna, paz sobre todo lo demás. México perdió a su actriz más grande, pero Adela Noriega finalmente ganó su vida de regreso. Y eso, después de todo lo que soportó, es lo único que realmente importaba.